El día de hoy son las condiciones que van a regir en el país a partir del 1 de octubre, tanto en el aspecto sanitario como en el aspecto económico. Son decisiones que tenemos que formalizar a través de decretos supremos. Decreto supremo que es aprobado por el Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros sesionó el día miércoles y ahí escuchamos de los especialistas de salud, del Ministerio de Economía y Finanzas, los sustentos y los análisis correspondientes. En función de ello se ha hecho comisiones de trabajo para que hoy día ya se presenten y, como ya lo hemos hecho, aprobado las decisiones que vamos a tomar en consideración a partir del día 1 de octubre, ¿no? Pero luego nos desplazamos a diferentes distritos y provincias del interior, porque es necesario tener acción directa del gobierno en provincias y distritos de nuestro país. Estuvimos en Piura, específicamente en Sullana, en la cooperativa agraria Apbosa, donde a través del programa Agroideas, el Ministerio de Agricultura está fortaleciendo la cadena de banano orgánico, ¿no? Para que este producto de agroexportación tenga un mayor soporte y pueda seguir mejorando como viene siendo en los últimos años. Luego nos fuimos a Morropón, estuvimos con su alcaldesa y se inauguró un canal, el canal Patal, como también entregamos créditos del Fondo Agroperú a los pequeños productores agropecuarios, ¿no? Entonces es fundamental el servicio de la gente y como tal tenemos que estar en todo el país atendiendo todas sus necesidades. La información que nos han dado hoy los profesionales de la salud, que corrobora la que recibimos el día miércoles, que es la que nos lleva a tomar las decisiones. Una serie de estadísticas, de cuadros, de gráficas, que sería tedioso mostrarlas todos. Yo quisiera resumir en una lámina, en una gráfica que puede darnos la claridad de cómo va la evolución de la pandemia, y es la cantidad de personas fallecidas por todo concepto en función de los datos que tiene el SINADEF, ¿no? Y ese es el único cuadro que quería mostrarles, ¿no? que pueden ustedes verlo ahora en pantalla, ¿no? Ese es el cuadro, si ven toda esa franja verde, que la superficie de esa franja verde es más o menos la cantidad de personas fallecidas en promedio semanal en el año pasado 2019. Ha habido según la temporada, porque no es que haya una constante. Hay semanas que el año pasado fallecían por semana 2.200 personas, 2.300, hay semanas estacionales que han fallecido 2.500 personas, pero alrededor de 2.200, 2.300 personas fallecidas por semana es la que teníamos el año pasado. Y eso es la superficie verde. Y la raya roja que ustedes pueden apreciar en la gráfica es lo ocurrido en el presente año 2020. Y como pueden apreciar, hasta el 15 de marzo, esta raya roja era más o menos coincidente con la raya verde, ¿no? Entonces, al 2020, los 3 primeros meses del año, la cantidad de personas fallecidas estaba por el orden de los 2.200 por semana. Pero ahí comenzó la afectación de la pandemia. Los contagiados, y luego de contagiados, los hospitalizados, y luego los que se agravaban. Tenemos prestigiosos laboratorios de 3 países, de China, de Estados Unidos y de Alemania, que ya han traído su vacuna para hacer la fase clínica experimental de la fase 3 aquí en el Perú con voluntarios. Así que estamos trabajando ya con
el laboratorio chino con las pruebas de la vacuna en los voluntarios, y la primera semana de octubre empezaremos con laboratorio de Estados Unidos, de Johnson & Johnson, como también se hará lo propio con un laboratorio procedente de Alemania. Aprobado un proyecto de ley que modifique este procedimiento específicamente para la aplicación de esta vacuna, específicamente la modificación del artículo 8 de la Ley 29459, Ley de los Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios. Con esta norma nos va a permitir que, una vez que se apruebe, con todas las seguridades del caso, podamos dar las autorizaciones correspondientes aquí en nuestro país. Pero es ley, no podemos nosotros emitir la norma aquí en el Consejo de Ministros. Tenemos que derivar al Congreso de la República para que nos apruebe esta modificación, porque no puede darse el caso que tengamos la vacuna y no la podamos aplicar por falta de una autorización que le impide la ley en función de los plazos. Especifica que estas actividades no contemplan todas las actividades de la fase 4, porque somos responsables. Y hay algunas actividades que estaban en la fase 4 que todavía no estamos considerando que puedan iniciarse, ¿no? Esas que concentran gente y que son de alto riesgo, no podemos iniciarlas, lamentablemente, y hay que comprender, primero es la salud, los bares, las discotecas, los cines, no pueden todavía funcionar, son parte de la fase 4, pero no pueden todavía funcionar. Son centros de alto nivel de contagio, no pueden aún funcionar. Tenemos que esperar aún. Pero sí, si servicios afines tenían un aforo máximo del 40%, estamos aumentando al 50%. Se está autorizando el transporte de pasajeros por vía férrea, el transporte marítimo y de cabotaje pasajeros, y algo muy importante, estamos autorizando en este decreto supremo el inicio del transporte de pasajeros por vía aérea en vuelos internacionales a partir del 5 de octubre. En función de las normas específicas que va a dar el Ministerio de Transportes con el Ministerio de Salud. Se van a iniciar los vuelos internacionales, pero con destinos que sean seguros desde el punto de vista sanitario. Comenzaremos con algunos países vecinos de la región. Eso también lo hemos conversado con los presidentes de los países de Sudamérica. Vamos a conversar con los vuelos internacionales con países vecinos de la región. Y poco a poco, gradualmente, se hará hacia otras latitudes, pero con todo el cuidado del caso. Y ahí estará el protocolo correspondiente. Para recibir un viajero del exterior se va a exigir, entre otras cosas, que tenga prueba molecular con una vigencia máxima de 48 horas, entre otros detalles que el propio ministro de Transporte con la ministra de Salud van a detallar seguramente cuando amplíen esta información. Pero eso es desde ya, desde la primera semana de octubre. Si dividimos por provincias nuestro país, de las 180 provincias que tiene el Perú aproximadamente, iniciamos el mes de septiembre con 79 provincias con cuarentena focalizada. 79 provincias. Casi la mitad. Luego, conforme vimos que la curva estaba descendiendo y vimos que el nivel de contagio en varias provincias disminuía, bajamos a 58 provincias. Bueno, a partir del mes de octubre, del 1, porque los dos decretos supremos tienen vigencia a partir del 1 de octubre, tenemos cuarentena focalizada en 3 provincias.
en la provincia de Abancay, en Apurímac, en la provincia de Huamanga, en Ayacucho, y en la provincia de Huánuco, en Huánuco, que incluso están bajando. Seguramente en los próximos días o semanas también será superado. Son 3 provincias que tienen cuarentena focalizada. En esas 3 provincias, la diferencia es la cuarentena focalizada: Cusco, Puno, Moquegua y Tacna. A esas 4 regiones que estaban con cuarentena focalizada, se ha levantado la cuarentena focalizada. Pero en esas 4 regiones, como recién están saliendo de la cuarentena focalizada, mantenemos la inmovilización los domingos. Entonces salen en un proceso gradual. En conclusión, Cusco, Tacna, Moquegua, Puno y Abancay, Huamanga y Huánuco tienen la restricción de movilización, es decir, tienen inmovilización los domingos. El resto del país sí puede movilizarse los domingos, sí está permitido, el resto del país puede movilizar, pero también en función de la experiencia y los resultados, los domingos en el resto de provincias y regiones del país está prohibido el tránsito de vehículos particulares, tal como hemos visto en la semana pasada, el Congreso dando la cara, diciendo nuestra verdad y con la frente en alto, de quien sabe que siempre obra correctamente. Y con esa confianza, después de estar 15 minutos en el Congreso, con el permiso del presidente del Congreso y los congresistas que estaban de manera presencial, me fui a seguir trabajando al norte del Perú. Después de un análisis, debate, una discusión, se dio la votación y por un amplio margen y porcentaje se rechazó la vacancia presidencial, lo que denota la responsabilidad y la convicción democrática de mantener los poderes ejecutivo y legislativo en cada uno en la competencia que le corresponde. Sin embargo, nosotros presentamos al Tribunal Constitucional un escrito, un sustento sobre una demanda competencial, ¿no? Para no estar en estas incertidumbres, ¿no? En el último siglo se han dado 3 procesos de vacancia y en los últimos 3, 4 años hay 3 intentos de vacancia. Entonces pareciera que no está muy bien, muy claro. Entonces hemos dicho al máximo intérprete de la Constitución, que es el Tribunal Constitucional, hemos presentado una demanda para que vea, no pensando en nosotros. Nuestra función termina ya dentro de muy poco, en 10 meses ya dejaremos el cargo de Presidente de la República. Pero para evitar de que haya este tipo de conflictos entre el legislativo, para enfrentar la pandemia, hemos tenido la solidaridad y el aporte del sector privado, ¿no? Muy bien, ¿no? Pero en lo rutinario también se tiene que hacer para trabajar de manera conjunta a favor del desarrollo del país, ¿no? Si hacemos solamente un análisis de cuánto es 10.000 millones de soles, porque a veces no ponderamos, con 10.000 millones de soles hacemos 400.000 viviendas rurales, imagínense, o sea, 400.000 viviendas rurales es lo que está en juego en ese tema. Podemos poner varios ejemplos adicionales, ¿no? Luego ya para ir terminando, ahora estamos con un nuevo Congreso electo, seguimos avanzando, hemos visto que la semana pasada la ley de impedimentos para postular a candidatos con sentencia en primera instancia, primero no salió inmediatamente, nosotros la promulgamos, ¿no? Y ahora hemos recibido la ley de financiamiento de partidos políticos, ¿no? Que es una de las normas que también nosotros hemos pedido, sugerido, porque es necesario, ¿no? Y entonces, también un poco con idas y vueltas, finalmente el Congreso ya nos ha enviado
esta ley que modifica el título 6º del financiamiento de los partidos políticos. Entonces, nos parece sumamente importante, ¿no? Esta norma acoge varios de los temas que nosotros hemos sugerido y hemos propuesto. No todos, nosotros hubiéramos querido que sea más amplia y precisa, pero sin embargo es un avance y como tal lo reconocemos. Y aquí la ley de financiamiento de partidos políticos, esta que modifica, ya lo recibimos con la firma del presidente del Congreso, Manuel Merino, y del segundo vicepresidente del Congreso, Guillermo Aliaga. Y obviamente, si es una norma que nosotros hemos estado impulsando hace 2 años y que ahora el Congreso la aprueba, con mucho gusto, aquí también nosotros la suscribimos, ¿no? A las 5 de la tarde, para que las cabezas de las instituciones más importantes del país, Congreso de la República, Poder Judicial, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, Contraloría General de la República y el presidente de la República, podamos ante ellos exponer los detalles de la evolución de la pandemia y las medidas que a través de estos decretos supremos hemos dispuesto que se implementen a partir del mes de octubre. Han sido convocados, esperemos que esta reunión, como todas las que hemos tenido, mantenga esta voluntad de todas las instituciones de colaborar en beneficio de nuestro país. Cuando ponemos al Perú primero, vamos a estar siempre coincidiendo y siempre buscando puntos de acuerdo y de consenso. Muchas gracias, estamos a disposición. Efectivamente tenemos en la pregunta formulada sobre los laboratorios que están realizando ensayos clínicos en el Perú y si es que estos ensayos comprometen a los laboratorios a otorgar beneficios en la adquisición de las vacunas. Efectivamente, tal como se ha señalado, tenemos a los laboratorios de Sinopharm, de AstraZeneca, de Johnson & Johnson, de CureVac, haciendo en un futuro muy cercano, realizando esos ensayos clínicos. Y esas pruebas o ensayos clínicos pues, van a significar para el Perú la posibilidad de acceder preferencialmente a la vacuna cuando ésta se encuentre ya lista. Estos beneficios se van a traducir tanto en el número de vacunas como en los precios que se van a otorgar. Así que estamos realizando esas negociaciones y estamos seguros. En ningún momento la Organización Mundial de la Salud ha prohibido las pruebas rápidas y eso tiene que ser claro. La forma de hacer los reportes a nivel internacional para que todos los países estemos de acuerdo implica que usemos pruebas moleculares. Las pruebas rápidas tienen su lugar y su momento de uso. Nuestro país tomó la decisión, al no haber más pruebas moleculares, de incorporar las pruebas rápidas como una forma de paliar la ausencia de pruebas y tienen su función. Uno puede deducir de las pruebas rápidas las personas que puedan estar con infección activa. Es fundamental que las exoneraciones tributarias estén en continua revisión, especialmente si no hay una clara evidencia de su efectividad. En algunos casos son regresivas, están concentrados en pocos contribuyentes. El reto que enfrenta el país desde el manejo de la política fiscal tiene que ver con la consolidación fiscal del país. Esto requiere trabajar en 2 líneas. Primero, en mejorar los ingresos tributarios. Como saben, el Perú es uno de los países con la menor presión tributaria y tenemos otra ruta por el lado de los gastos. Tenemos que mejorar la efectividad y la calidad del gasto público. El Ministerio de Economía y Finanzas está elaborando un informe preelectoral que vamos a publicar en diciembre, donde van a haber recomendaciones muy concretas en materia de mejora en la presión tributaria y mejora en la calidad del gasto público. Ahí presentaremos recomendaciones concretas. Personas están más alejados. La atención primaria
ha comenzado nuevamente, se está procediendo a la vacunación de los adultos mayores, se está haciendo la vacunación de los niños y se está haciendo también las orientaciones con respecto a aspectos de salud y sexual reproductiva, tuberculosis y demás, de tal manera que estamos empezando a comenzar todo ello. El personal de atención en estos lugares se corresponde al personal que estaba allí, que como todos sabemos muchos de ellos han tenido que dejar el trabajo por edad o porque han tenido algún problema de salud, y solamente queda una parte. Y en base a... Obviamente hay una dificultad que nos genera, una molestia que nos genera, pero el uso permanente hace que, como todo, nos acostumbremos. Entonces, tenemos que seguir trabajando. Entonces, sí estamos considerando, pero sí estamos preparados para la fase 4, porque hemos realmente cambiado de manera significativa la capacidad de respuesta en estos 6 meses. Ha costado mucho esfuerzo, ha costado recursos económicos, pero principalmente recursos humanos que se han puesto a disposición para poder trabajar, y seguramente seguiremos haciéndolo hasta que completemos el objetivo de derrotar definitivamente al virus. 8 años. 8 años está parado la construcción de un hospital. Eso es inconcebible, es imperdonable. O sea, una inversión de varios cientos de millones de soles, encontró un problema administrativo, una traba legal, 8 años parado. Yo he estado la semana pasada en Cusco y ya se va a reiniciar. Y hay un cronograma que en 17 meses está ese hospital brindando el servicio a toda la población del Cusco. En 17 meses. 8 años parado. El Hipólito Unanue no puede pasar por ese mismo camino. O sea, vamos a dar una solución y los problemas que se tengan, vamos a estar en los próximos días y vamos a encontrar la solución. Nos hubiera parecido importante que este reglamento hubiera sido previamente consultado con especialistas, sin embargo, hay que decir que este reglamento está ahora prepublicado e invocamos a especialistas, sociedad civil, instituciones a mandar sus aportes, porque creo que es central el rol que todos nosotros podamos tener en elegir a representantes de una institución, como reitero, tan importante en garantizar la supremacía de la Constitución, pero también los derechos fundamentales, como es el Tribunal Constitucional. Muchas gracias. Contestó nuestra ministra de Justicia. Yo lo único que le quiero recomendar, solicitar e invocar al Congreso de la República es que hagan su máximo esfuerzo en elegir las personas más idóneas para el Tribunal Constitucional. Es el máximo intérprete de la Constitución. Miren, hace pocos días han tenido a su cargo determinar si prescribía o no una deuda de cerca de 10.000 millones de soles. Ahora van a tener que debatir una demanda competencial sobre el tema de la vacancia, que ya no corresponde a quien habla como presidente, sino que establece la relación adecuada que debe haber entre el Poder Legislativo y Ejecutivo. O sea, son